Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. El impacto fue brutal. La nave de transporte se partió en tres al tocar la superficie rocosa de Tarak. Un mundo sin atmósfera respirable, lleno de grietas geológicas y bestias nocturnas. No debía haber nadie ahí, y sin embargo, había alguien más. Elena emergió entre escombros humeantes, la armadura del clan Zayari agrietada en el hombro derecho. Respiraba con dificultad, aunque su fisiología le permitía resistir condiciones extremas. Su largo cabello blanco, ahora sucio y cubierto de ceniza, caía sobre su rostro como un velo. Activó el escáner de vida. Una sola señal. Pero no era Zayari. Era humana. Avanzó lentamente, con la lanza térmica lista. Entre los restos calcinados, una figura se arrastraba hasta una roca. Un hombre. Alto, cabello oscuro, la camiseta rota, el brazo izquierdo colgando con un ángulo completamente erróneo. Su rostro estaba cubierto de sangre seca y tierra. Tosía. Sonreía. Vaya paseo, dijo él, como si acabara de bajar de un autobús. Elena se detuvo en seco. Los humanos eran frágiles. Eso creía. Había visto sus huesos romperse como vidrio. Y sin embargo, ese humano. Él soltó una risa baja, ronca. Y entonces, sin advertencia, sujetó su brazo dislocado con la otra mano, apretó los dientes y con un crujido espantoso lo recolocó en su sitio. La vibración del hueso resonó en la atmósfera densa como si algo hubiera explotado dentro de su cuerpo. Elena retrocedió. Su estómago se revolvió. ¿Qué clase de criatura eres?, preguntó, con la voz apenas un susurro. El hombre levantó la vista hacia ella, con los ojos entrecerrados por el sol ácido del atardecer. ¿Eso se supone que era intimidante? Porque, tosió de nuevo, escupiendo algo de sangre, he tenido lunes peores. Elena tragó saliva. No sabía qué hacer. No podía dejarlo morir, pero tampoco confiaba en él. Los humanos eran impredecibles, sí, pero este no tenía nada de ordinario. Y sin embargo, algo en su mirada la inquietaba más que cualquier arma. No tenía miedo. Ni de la caída. Ni de ella. Ni del dolor. Podrías haber muerto, le dijo finalmente. Podría, respondió él, arrastrándose para apoyarse mejor. Pero entonces me perdería la oportunidad de conocerte. Fue tan directo, tan absurdo, que la hizo dudar si estaba delirando o simplemente loco. Se miraron durante un largo instante, sin decir nada más. El sol sangriento se ocultaba detrás de las formaciones rocosas y un frío mortal comenzaba a cubrir el suelo. Elena apagó su lanza. No sabía por qué. Tal vez por instinto. Tal vez porque, aunque no quería admitirlo, algo en su interior acababa de cambiar. Y no tenía nombre para ello. Todavía. El refugio improvisado era una grieta natural entre dos rocas oscuras, apenas lo suficientemente grande como para cubrirlos del viento ácido que barría la superficie cada noche. No era cómodo, no era seguro, pero estaba seco. Y eso bastaba. Darío se sentó primero, con un gruñido bajo. Su cuerpo estaba cubierto de cortes, magulladuras y una fractura que aún no había tratado en su pierna derecha. Aún así, no se quejaba. Elena observaba cada movimiento con cautela, casi con una mezcla de respeto y desconfianza. Había algo en su actitud que la desconcertaba. Esa risa suya, esa manera absurda de bromear entre gemidos de dolor, como si no le importara morir, como si vivir le resultara un juego extraño al que se negaba a perder. Ella apoyó su lanza contra la pared de roca y se sentó frente a él. Las horas pasaron en silencio, solo interrumpidas por el crepitar de una pequeña llama que Elena encendió con restos de cables quemados y un núcleo de energía roto. «No tienes miedo», dijo ella, finalmente. Darío la miró, el rostro iluminado por la luz rojiza del fuego. «¿Y tú?», respondió sin responder. Elena no supo qué decir. Se suponía que debía temerle a lo desconocido, y él lo era. Un humano, roto, perdido, y aún así, había algo magnético en su presencia. Algo molesto. Algo que le removía el pecho sin aviso. «He visto soldados de mi especie caer por menos», murmuró ella, cruzando los brazos.
Darío sonrió. He visto jefes humanos llorar porque se les rompió una uña. Supongo que en todas partes hay de todo. Ella ladeó la cabeza, sin poder evitar observar sus ojos. Tenían una calidez rara. Una forma de mirar que no exigía nada, pero que parecía desarmarla. Como si ya la conociera. Como si supiera algo de ella que ni siquiera ella sabía. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Darío respondió. ¿Y tú? Elena. Se quedaron así, sus nombres flotando entre ellos como si acabaran de sellar algo. Como si al compartirlos hubieran abierto una puerta que ya no podía cerrarse. Un poco más tarde, Elena notó que Darío temblaba. Las temperaturas habían bajado demasiado y él, sin su chaqueta, estaba expuesto. Sin pensarlo, se levantó, se quitó parte de la capa térmica que aún tenía funcional y se la tendió. Él la miró, sorprendido. No te confundas, dijo ella, firme. Si mueres, me dejas sola en este planeta. Es un simple cálculo lógico. Darío tomó la capa, pero en lugar de ponérsela de inmediato, alargó la mano y rozó los dedos de Elena, suavemente. El contacto fue leve, pero eléctrico. Como si la estática del entorno hubiera saltado entre ellos. Gracias igual, dijo, y se la colocó. Ella retiró la mano rápidamente, pero su corazón golpeó con fuerza dentro del pecho. No por miedo. No por rabia. Por algo más primitivo. Por algo que no entendía. Las horas pasaron. En la semioscuridad, las respiraciones se sincronizaron. Los sonidos del planeta eran lejanos, casi irreales. Y en medio de esa calma forzada, Elena cerró los ojos un momento, solo para escuchar su voz una vez más. No todos los monstruos sangran por fuera, murmuró Darío, como si estuviera confesando un secreto que dolía. Ella lo miró. Por primera vez, sin armadura. Por primera vez, como alguien que quizá también sangraba por dentro. Y no dijo nada. Porque algunas cosas no necesitan palabras. El cielo de Tarak se oscureció como una herida cerrándose lentamente. Nubes densas, cargadas de compuestos corrosivos, se arremolinaban con violencia sobre el horizonte. La tormenta ácida no tardaría en desatarse, y no tenían mucho tiempo. Elena y Darío corrieron entre los restos del accidente, buscando alguna cueva, alguna hendidura natural que pudiera protegerlos. Los sensores de su brazalete emitían pitidos alarmantes, señalando que el nivel de toxicidad del aire estaba subiendo. Ella lo agarró del brazo sin pedir permiso y lo obligó a seguirla, arrastrándolo cuesta arriba entre rocas partidas y grietas humeantes. Darío tropezaba cada pocos metros, respirando con dificultad, con la pierna lesionada y el cuerpo aún maltrecho. «No pares», le gritó Elena, con voz firme. «Ya casi». Él no respondió, pero tampoco se detuvo. Había algo en su forma de resistir, de empujar su cuerpo más allá de lo lógico, que le daba rabia y admiración. No era un soldado. No tenía entrenamiento Zayari. Y sin embargo, seguía moviéndose. Llegaron a una caverna oculta tras una formación mineral erosionada. Entraron justo cuando las primeras gotas ácidas comenzaron a caer sobre la superficie, deshaciendo la piedra con un silbido agudo y constante. El silencio dentro de la cueva era espeso, solo roto por sus respiraciones agitadas. Darío se dejó caer contra una pared, jadeando. Elena activó un pequeño campo de contención para bloquear la entrada. La tormenta ya no podía tocarlos, pero algo más sí. Ambos estaban empapados, temblando. El traje de Darío no había soportado del todo la exposición. Tenía quemaduras superficiales en los hombros y el pecho. Elena se acercó sin decir una palabra, y sin pedir permiso, comenzó a quitarle lo que quedaba de la prenda superior. «Tú mandas», murmuró él, con una media sonrisa. «Cállate», respondió ella, pero su tono no fue frío. Con dedos expertos, activó el gel regenerador de emergencia y lo extendió sobre su piel. Darío contenía las muecas de dolor, aunque por momentos cerraba los ojos y exhalaba con fuerza, como si la mezcla de quemazón y alivio le rompiera por dentro. «Podrías gritar», le dijo ella, observando su rostro de cerca. «¿Y asustarte?» «Nunca». Elena sostuvo su mirada más tiempo del que pretendía. La cercanía, el calor corporal compartido, la fragilidad forzada de ese momento,
Todo parecía desdibujar las líneas que lo separaban. Sus mundos, sus razas, sus creencias. Nada de eso importaba ahí dentro. Ella se quitó el protector del cuello, dejando expuesta su piel azulada y húmeda. Estaba agotada. Se sentó frente a él, cruzando las piernas, sin saber qué decir. La tormenta seguía rugiendo fuera como un monstruo sin rostro, pero adentro la cueva era un santuario. Un espacio suspendido en el tiempo. No pensé que sobrevivirías, confesó. Yo tampoco, respondió él. Pero me alegra estar aquí. ¿Conmigo? Sí. Contigo. Las palabras no eran floridas, ni poéticas. Pero tenían un peso que Elena no supo cargar. Sintió un nudo en el pecho, y no era miedo. Era algo más primitivo. Algo que, en su cultura, se entrenaba para suprimir. Pero no podía suprimirlo con él ahí, mirándola así. Darío estiró una mano. Elena dudó un instante. Luego, la tomó. El contacto fue leve, pero cargado. Sus dedos se entrelazaron, y durante un instante no existía la tormenta, ni la nave destruida, ni el planeta hostil. Solo dos cuerpos heridos. Solo dos almas rotas. Solo ellos. Y el silencio que, por fin, no era incómodo. Cuando la tormenta se disipó, la cueva quedó envuelta en un silencio espeso, interrumpido solo por las gotas ácidas que aún chisporroteaban lejos, más allá del escudo protector. Elena fue la primera en moverse. Se puso de pie con sigilo, como si algo en el ambiente hubiera cambiado. Como si el mundo ya no respirara igual. Darío seguía sentado, con el pecho vendado y los ojos medio cerrados. Pero no dormía. La tensión en su mandíbula lo delataba. Algo lo mantenía alerta también. Elena afiló el oído. Allí estaba. Un eco profundo, grave, reverberando desde las grietas más hondas de la cueva. Como si la tierra misma estuviera gruñendo. ¿Lo oyes?, preguntó ella en voz baja. Darío asintió sin moverse. Sí. Y no me gusta cómo suena. Ella tomó su lanza. Él buscó a tientas una roca del tamaño de una cabeza. Ridículo como arma, pero era lo único que tenía. Se miraron. No dijeron nada. El rugido vino con fuerza esta vez. No era eco. Era real. Vivo. Casi orgánico. Un estruendo seco, como huesos astillándose dentro de una garganta demasiado grande. Desde el fondo de la cueva emergió la bestia. Era ciega, cubierta de placas óseas y garras que brillaban con un resplandor enfermizo. Avanzaba lentamente, oliendo, cazando con su lengua bifurcada lo que no podía ver con ojos. Su cabeza giró hacia ellos como un martillo buscando carne. Elena se adelantó sin dudar, clavó la lanza en el suelo y se preparó para el choque. La criatura se abalanzó con velocidad brutal. Ella esquivó el primer golpe, giró sobre sí misma y cortó una de las patas delanteras. Un chillido penetrante retumbó en toda la cueva. Pero la bestia no cayó. Golpeó con su cola espinosa y lanzó a Elena contra la pared. Su armadura se agrietó, y un hilo de sangre azul se deslizó por su sien. Se levantó de inmediato, tambaleándose. Miró hacia Darío. Él estaba justo en el camino del monstruo. «¡Muévete!», gritó Elena, con la voz rota. Pero Darío no se movió. Cogió la roca, esperó, y cuando la bestia embistió, se lanzó hacia un lado. El golpe no fue suficiente. El impacto lo tiró al suelo y su pierna se torció con un chasquido horrible. Otra fractura. Y ahí estaba de nuevo. Esa risa. No era de locura. Era de rabia. De pura voluntad. Darío se incorporó con el rostro deformado por el dolor. Agarró su pierna con ambas manos y con una respiración temblorosa la recolocó de un tirón. El sonido fue espantoso. La criatura se detuvo. Confundida. No por el ataque. Por el sonido. Por la risa. Elena aprovechó el instante y saltó. Su lanza perforó la base del cuello de la bestia. Con un giro brutal, desgarró la arteria principal. Un chorro oscuro salpicó la roca. La criatura se sacudió una vez, y luego se desplomó. Todo quedó en silencio. Solo el sonido de su respiración agitada llenaba la cueva.
Elena se dejó caer de rodillas junto a Darío. Él tenía los labios morados, el rostro bañado en sudor. Pero sonreía. ¿Sigues creyendo que soy frágil?, preguntó entre jadeos. Elena lo miró. No como antes. No como un humano. Lo miró como alguien que se había ganado su respeto, su atención, su cuidado, y algo más que aún no quería nombrar. Eres el ser más terco que he conocido, susurró, limpiándole la frente con la mano. Tú eres más hermosa cuando sangras y no te importa. Ella rió, cansada. Una risa sincera, la primera en mucho tiempo. Lo ayudó a incorporarse, y por un segundo sus frentes se rozaron, cargadas de todo lo que aún no se atrevían a decir. No estaban a salvo. No estaban sanos. Pero estaban juntos. Y eso, por ahora, bastaba. El cuerpo de Darío temblaba. No por el dolor, aunque lo tenía en cada fibra. No por el miedo, porque hacía tiempo que lo había enterrado. Temblaba por ella. Por la forma en que Elena lo miraba mientras lo ayudaba a caminar, su brazo firme rodeando su cintura, su respiración mezclándose con la suya. Habían arrastrado sus cuerpos hasta una grieta más profunda de la cueva, donde la criatura no podía alcanzarlos ni con su muerte. Allí, lejos del mundo exterior, solo existían sus jadeos, sus miradas y el calor lento que comenzaba a crecer entre ellos, como un fuego que ya no podía apagarse. Elena revisaba sus heridas en silencio. Su rostro estaba tenso, pero no era rabia. Era preocupación. Dejó caer la lanza a un lado, se arrodilló frente a él y comenzó a retirar las vendas improvisadas de su pecho, con manos lentas, casi cuidadosas. Darío observó sus dedos, cómo temblaban ligeramente, cómo dudaban en cada movimiento. ¿Te duele?, preguntó ella, sin levantar la vista. Solo cuando te alejas. Elena lo miró, sorprendida por la franqueza. Nadie había dicho algo así. No a ella. No con esa calma brutal que Darío usaba cuando hablaba desde un lugar donde ya no quedaba nada que perder. No digas cosas que no entiendes, murmuró ella. Lo entiendo. No soy tan estúpido como parezco. Solo tengo menos filtros. El silencio entre los dos era distinto ahora. Más denso. Más cargado. Elena dejó de tocarlo, pero no se alejó. Sus rodillas estaban pegadas a las suyas. Su respiración rozaba su barbilla. Y por primera vez, él sintió que si no decía nada, lo perdería todo. No vine a este planeta por elección, dijo Darío, bajando la mirada. Era una misión suicida. Un castigo. Algo que firmé sin pensar porque ya no tenía nada que me atara a la tierra. Elena lo escuchaba en silencio. Pero ahora, continuó él, alzando la vista hasta encontrarse con la suya, ahora tengo una razón para quedarme. Elena apretó los labios. Se acercó un poco más. Su mano subió hasta su mejilla, tocándola como si fuera algo sagrado. Los dedos de Darío se posaron sobre los suyos, sin apretar. Solo sintiendo el calor. Tu especie se apega rápido, susurró ella. La tuya se protege demasiado. Ella cerró los ojos por un instante. Y cuando los abrió, ya no había distancia entre ellos. El beso no fue suave. Fue urgente. Como dos fuerzas opuestas colisionando después de tanta tensión contenida. Los labios de Elena eran firmes, decididos. Los de Darío, heridos pero vivos. Se abrazaron como si el universo fuera a colapsar a su alrededor. Como si el aire se hubiera acabado y solo pudieran respirar el uno del otro. Y cuando se separaron, fue apenas por un segundo. Si nos encuentran, no nos dejarán estar juntos, advirtió Elena. Entonces que vengan. Podemos romper más que huesos, dijo él, sonriendo. Ella bajó la mirada, sonrió también, pero era una sonrisa triste. Ellos no entenderán. No me dejarán elegirte. Entonces lucha por mí, susurró él. La frase quedó suspendida entre ellos. Ella lo miró largo rato, como si evaluara todo lo que podría perder. Todo lo que ya había perdido. Y luego, sin decir una palabra más, se recostó a su lado. Su cuerpo pegado al suyo. Su aliento en su cuello. Su mano entrelazada con la de él. Esa noche, no durmieron mucho.
Pero no fue por el dolor. Fue por el miedo de que al despertar todo se esfumara. Y porque, en silencio, ambos sabían que la mañana traería más que luz. Traería decisiones. Y guerra. El amanecer en Tarak era diferente a cualquier otro. No había sol visible, solo una línea tenue de luz pálida filtrándose entre las grietas del cielo. No era calor lo que traía, sino una vibración sorda en el suelo. Pasos. Motores. Una flota. Elena se levantó primero. Había dormido poco, abrazada a Darío, pero cada latido que sentía en su pecho le había recordado que estaba viva. Que él lo estaba. Y que había algo más entre ellos que no podía ignorar. No ahora. No después de todo. Activó el escáner. 5 naves Zayari. Una escuadra de soldados de élite. No venían a rescatarla. Venían a llevarla de vuelta. Y a eliminar lo que consideraban una amenaza, el humano que la había marcado con su risa, con su mirada, con su fuego. Darío se incorporó con esfuerzo, la pierna aún rígida pero estable. Notó la expresión de Elena y no preguntó. Ya lo sabía. Lo había presentido incluso antes de que ella abriera la boca. ¿Vendrán por mí?, preguntó. Vendrán por los dos, respondió ella. Pero no estoy dispuesta a entregarte. Darío sonrió con una mezcla de dolor y desafío. Entonces será una mañana entretenida. No tuvieron tiempo de preparar trampas ni estrategias. Apenas unos minutos después, la primera sombra cruzó la entrada de la cueva. Era un comandante Zayari, vestido con la armadura ceremonial del Alto Consejo. Elena se irguió, la lanza en la mano, el cuerpo tenso. Elena del clan Barin, tronó la voz del comandante. Por orden del Consejo Estelar, estás bajo custodia por traición al contacto limpio. El humano será ejecutado. Tú regresarás. Ella dio un paso al frente. No miró a Darío, pero sintió como su calor se pegaba a su espalda. No pienso obedecer, dijo ella, sin titubear. No mientras ese humano respire. Y si intentan tocarlo, sangrarán por cada gota de su cuerpo. Estás eligiendo mal, gruñó el comandante. No. Estoy eligiendo por primera vez. El primer disparo vino sin advertencia. Elena lo desvió con la lanza. Darío se agachó, rodó por el suelo y cogió una vara metálica de un contenedor viejo. No era un arma. Pero la blandió como si lo fuera. 2 soldados Zayari se abalanzaron sobre él. Y entonces volvió a hacerlo. Volvió a romper su propio brazo al estrellarlo contra el rostro de uno de ellos. Un crujido aterrador se oyó, pero Darío ni siquiera vaciló. Rió. Rió como si estuviera retando al universo a detenerlo. Elena se movía como un rayo. Sus golpes eran precisos, su lanza una extensión de su alma. Por primera vez, luchaba sin dudar. No por el deber, ni por el honor. Por él. Por ellos. El enfrentamiento duró minutos, aunque pareció una eternidad. Cuando el comandante cayó de rodillas, herido, con su casco roto y la sangre en los labios, Elena se acercó con los ojos encendidos. Llévale un mensaje al consejo, dijo, respirando con fuerza. Diles que no somos propiedad de nadie. Que no nos arrodillaremos por costumbre ni por miedo. Has condenado tu nombre, escupió el comandante. Tal vez, respondió ella. Pero he salvado mi alma. Las naves se retiraron. No porque quisieran. Porque sabían que seguir implicaba morir allí. Elena los había humillado. El consejo ya no podía controlar lo que no temía perderlo todo. Horas más tarde, cuando todo estaba en silencio otra vez, Darío se dejó caer junto a ella, ambos cubiertos de sudor y heridas abiertas. ¿Crees que volverán?, preguntó él. Quizás, respondió ella. Pero no estaré sola esta vez. Darío la miró. ¿Y ahora qué? Elena lo besó. Esta vez sin rabia. Sin urgencia. Solo con certeza. Ahora vivimos. Pasaron los meses. Construyeron una estación rudimentaria con restos de la nave, modificaron los campos energéticos, hicieron del desierto un refugio. Y un día, cuando la lluvia ácida dejó de caer por primera vez en semanas, Elena tomó su mano y la colocó sobre su vientre. Darío la miró,
sin entender del todo. ¿Es? Ella asintió, con una sonrisa que no intentó ocultar. Tu especie se apega rápido, dijo ella, burlándose suavemente. Y la tuya, ama con todo el cuerpo, susurró él. Se abrazaron sin miedo. Y por primera vez, en un planeta olvidado por el resto del universo, dos especies encontraron algo que ningún imperio, ninguna ley ni ningún dios podía romper. Un hogar. Juntos.